Análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Los venezolanos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan? Y lo comentan. Tendencias del acontecer nacional en Análisis situacional. Actualmente, la atención de la sociedad venezolana está concentrada en los asuntos económicos. Hoy, el desabastecimiento supera a la inseguridad como el problema que más preocupa a la sociedad venezolana. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para enfrentar la guerra económica? ¿Qué está haciendo para resolver los problemas del desabastecimiento y el alto costo de la vida? ¿En qué consiste el sistema biométrico y el precio de venta justo? Estos son los temas que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Para este análisis situacional hemos invitado a Andrés Eloy Méndez, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de los Venezolanos. Es politólogo, fue diputado a la Asamblea Nacional entre los años 2005 al 2014, fue secretario de Gobierno del Estado Falcón en el año 2000, además fue miembro fundador de la Misión Sucre y actualmente también se desempeña como profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de la UNEFA. Bienvenido, Andrés Eloy, muchas gracias por estar con nosotros en este análisis situacional. Al contrario, bienvenido ustedes acá a esta sede y feliz de poder compartir y aportar un poco, ¿no?, a este debate nacional sobre el tema económico, la guerra económica, el rol de la superintendencia y al servicio siempre pues, del pueblo venezolano. Se está hablando de la guerra económica. El gobierno nacional ha denunciado que existe una guerra económica, una guerra psicosocial para afectar la estabilidad social y política de nuestro país. ¿En qué consiste la guerra económica? Explícale por favor a los venezolanos en cómo se expresa la guerra económica, sobre todo en los niveles de desabastecimiento, especulación y escasez. Seguro, Oscar. Hay dos dimensiones donde se desempeña la guerra económica que es muy importante destacar. Una dimensión es la dimensión psicológica, la psicología colectiva, donde hay o se ha generado a través de medios de comunicación, campañas de Twitter, yo diría de manera desmesurada, la convocatoria a comprar, a generar ansiedad en la gente para que recurra a comprar lo que sea aun cuando no lo necesite. Hay estudios muy serios además que muchas veces más de la mitad de las personas que van a un supermercado o a una farmacia para artículos de higiene personal y del hogar no van porque lo requieren para sí, sino van para poder tener mayor inventario en sus casas o van para revenderlo. El fenómeno del bachaqueo. Sí. Esto, sin duda alguna, tiene que ver mucho con la campaña, con la ansiedad, con la psicosis que se ha creado en la sociedad, que sin duda alguna en enero tuvo un pico bien importante que ya para este momento ha ido poco a poco bajando y esperamos cada vez más poder contribuir a que siga bajando. Ese es un ámbito. El otro ámbito lo podemos caracterizar en el hecho concreto, en el hecho concreto de acaparar, en el hecho concreto de especular, en el hecho concreto que se deriva del hecho psicológico de grandes compras que generan que un inventario que deba durar 6 días, 5 días, se lo lleven en 6 horas. Una cantidad de personas, una de ellos dedicada a la reventa y otros para una especie de acaparamiento doméstico, si vale el término, aumentar el inventario doméstico. Sí. Esta guerra económica viene generando incluso la necesidad de que el país, basado en sus reservas internacionales y en su potencia económica normal, tenga que abastecer prácticamente 3 países, como lo ha dicho el presidente Maduro. El país normal, común, el país de la neurosis y la sobredemanda, y el país del bachaqueo y el contrabando, que va fundamentalmente a Colombia. Eso lo estamos enfrentando en lo concreto. Yo puedo incluso darle a ¿Qué está haciendo la superintendencia en concreto? ¿Qué está haciendo la superintendencia para la defensa de los derechos socioeconómicos del venezolano para enfrentar el acaparamiento, la escasez, la especulación y las compras nerviosas? Pero la respuesta me la das ahora, después que regresemos de los comerciales. Ya venimos.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Cuál es la misión de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de los venezolanos? ¿Qué está haciendo la Superintendencia para enfrentar el acaparamiento, las compras nerviosas, la especulación? Bueno, primero hay que detallar que la Superintendencia ha asumido el rol que históricamente asumió el INDECUS, posteriormente INDEPAVIS, también la SUNDECOP. Todo esto se constituye en una sola superintendencia que tiene dos vertientes fundamentales de función. La primera, revisar y establecer los costos y por ende las ganancias y la consecuencia de los precios regulados que realmente debe tener los productos de la canasta básica, de higiene personal y del hogar y otros productos estratégicos. Además de ello, tenemos la función de fiscalizar los derechos colectivos y los derechos individuales, proteger los derechos colectivos e individuales de la sociedad venezolana que denuncian, que acuden a la superintendencia por materia de especulación, boicot, acaparamiento o cualquier otro delito económico. Hoy, por ejemplo, podemos decir que nosotros estamos llevando adelante fiscalizaciones por encima de 5.000 fiscalizaciones mensuales. Esto es un promedio más o menos de algo así de unas 250 a 300 fiscalizaciones diarias que realizamos orientadas por la denuncia que recibimos a través del 0800 Lo Justo, a través del Twitter, a través de nuestra página web y otros mecanismos de denuncia incluso personales en nuestras sedes en toda Venezuela, donde la gente denuncia la violación de un derecho colectivo, como por ejemplo la especulación en un supermercado con algún producto, la especulación de la carne, del pollo, de la higiene personal, etcétera, o en un supermercado hay 15 cajas y solo funcionan 2, se le está restringiendo la oferta al pueblo, son derechos colectivos, pero también la gente puede venir a la superintendencia cuando le venden un celular que no funciona y no se lo quieren reponer, o cuando se le estafa con un servicio de un paquete turístico que la gente no le responde, se le violenta un derecho individual, un derecho económico. ¿Qué pasaría si no existiera la superintendencia? Eso es una reflexión muy importante, Oscar, que lo hacemos con el pueblo venezolano. Aun cuando estamos en un mar de tempestades económicas, en una guerra económica, en el campo psicológico como la describíamos, pero también en el campo de lo concreto, como por ejemplo que los gremios de ganaderos hoy quieren arrimar el ganado a 105 bolívares en pie. O sea, quieren vender un novillo en 53 millones de bolívares. Cuando el novillo, según el precio justo, tomando en cuenta la mano de obra, el alimento, la crianza, los gastos indirectos, etcétera, bajo ninguna circunstancia debe tener, incluyendo la ganancia, más de 65, 66 bolívares en pie. Pero bueno, lo quieren arrimar en 105. Ahí está la guerra. ¿Para qué? Para generar una especulación, una inflación inducida. Ahí tiene que actuar la superintendencia. Estamos actuando en este momento, vigilando, fiscalizando los 600 mataderos del país para revisar. Ahora, si los ganaderos pueden justificar riguroso y científicamente que el precio de un novillo debe ser 53 millones de bolívares, bueno, que lo presenten para auditarlo. Pero nosotros tenemos nuestros números. Ahora, ahí valga la reflexión. ¿Qué pasaría si no existiera la superintendencia? Arrimarían a 105 y mañana arrimarían a 150 o a 200. ¿Y cuál es la consecuencia directa? Que la gente tendría que pagar el kilo de carne a 1.000 bolívares, a 1.500 bolívares. Nosotros hemos dicho, con estudios serios de contabilidad regulatoria, que 65 bolívares en pie, 130 al salir del matadero y 220 que venda el carnicero es suficiente para sostener la cadena sin que nadie pierda. ¿Cómo se determina el precio justo? Estableciendo fundamentalmente los costos, que directos e indirectos. Tenemos costos de mano de obra, tenemos costos de insumos, tenemos costos de alquileres de infraestructuras o activos o el desgaste de estos activos, tenemos costos de servicio, que son los costos indirectos, electricidad, gas, etcétera, que tú utilizas, todo eso son tus costos. Los costos de mercadeo, eso por entra publicidad, en los gastos ajenos a la producción. Aun cuando no es directo a la producción, hay gastos que se reconocen como gastos del mercadeo, como gastos de representación, publicidad, etcétera, para lo cual se da un 12.5%, que es una constante. Entonces, después de todos tus costos, tú a eso le sumas un 12.5% y después de eso, después de todos tus costos de insumo, mano de obra, servicios,
etcétera. Más un 12.5, que es tu margen de publicidad, mercadeo, gastos de representación, etcétera. Después, tú tienes hasta un 30% de ganancia. A nadie se le pide que trabaje a pérdida. Pero lo que no podemos permitir, y no debe permitir la superintendencia, y mucho menos en la Venezuela de hoy, es la especulación desmedida, sobre todo en los rubros más sensibles. ¿Cómo evitar que las regulaciones sean una amenaza a la inversión, ahuyenten la inversión privada, ahuyenten el desarrollo productivo, comercial de los emprendedores? Oscar, en cualquier parte del mundo, hablar de una ganancia del 30% es bastante. Es bastante. Incluso el comercio en cualquier parte del mundo, Europa, Estados Unidos, América Latina, está acostumbrado a márgenes de 8 a 12%, máximo 14% en cada fase de la cadena. En cada fase de la cadena. En Venezuela hemos colocado un máximo de 30%, un máximo. Aun cuando estamos ya a punto de publicar, probablemente ya a estas horas esté por publicarse, el PB Justo. El PB Justo, que es un instrumento de defensa del consumidor, del usuario, de sus precios y de su salario. De que todos los productos traigan un PB Justo y no que me coloquen un hablador todos los días nuevo con un precio nuevo en el supermercado. Me remarquen el precio todos los días, de acuerdo a cómo amanezca el dólar loco o el dólar que anda por allí pretendiendo desestabilizar la economía. No, vamos a tener un PB Justo que el industrial o el importador debe colocar, dándole un margen de ganancia razonable al distribuidor y al detal. Con esto vamos a lograr dos cosas fundamentales. La primera, que el pueblo venezolano tenga un PB Justo en su mano del producto rotulado de manera indeleble, que lo debe colocar el fabricante, al cual vamos a estar fiscalizando permanentemente en sus costos. Él debe colocar ese precio con el margen de ganancia del distribuidor y el comercializador al detal, y el pueblo ver de que ese precio sea el que esté en la factura. Eso se convierte en una herramienta de defensa de tu salario. Pero además también permite el PB Justo que no haya más de dos intermediarios, porque solo reconocemos un fabricante y un industrial o importador, un distribuidor o mayorista y un comercializador. Porque pasaba que para burlar la ley colocaban más de dos intermediarios, 4 o 5 intermediarios, que muchas veces eran familias o triangulaban empresas afines para meterle 30%, 30%, 30% a la N veces, 30, 30, 30, y finalmente eso lo terminaba pagando el pueblo. Esto es algo bien positivo, sano, repito, y que no debe ahuyentar, y esto es un mensaje a los empresarios del país. Nadie debe sentirse ahuyentado. Si tú tienes tus costos y tus ganancias claros y tu margen dentro del 30%, no vas a tener ningún problema con la superintendencia. Y hay posibilidades de que los emprendedores, empresarios, comerciantes, industriales puedan negociar. Claro, fíjate que tuve una reunión esta semana con Miguel Pérez Abad, que está llevando adelante un trabajo bien interesante. Y vamos a tener el jueves de esta semana, el miércoles de esta semana, un taller con las cámaras de empresarios de Venezuela para hablar de cómo calcular los costos, las ganancias, cómo marcar el PB Justo, cómo entrar dentro del cumplimiento de la ley orgánica de precios justos y las normativas y providencias de la superintendencia. Y luego vamos a ir por todo el país hasta durante el mes de abril, más o menos un mes, en los 8 ejes centrales del país, reuniéndonos con los empresarios para explicarle que aquí a nadie se le pide que trabaje a pérdida. A nadie en absoluto. ¿Están garantizados los derechos de los empresarios y los comerciantes? Claro, sus derechos económicos, sus derechos, pero no puede tener derecho a especular, puede tener derecho a acaparar, no puede tener derecho a generar incertidumbres o a restringir ofertas. Y además vamos a conversar mucho sobre este instrumento, en el cual tenemos una convicción bien importante, que es el PB Justo, de cómo marcarlo y la ganancia que va a tener en cada fase de la comercialización, que la hemos calculado y la hemos concertado en 24 reuniones con 714 empresas de las diferentes áreas de la economía nacional: higiene personal, alimentos, automotriz, autopartes, electrodomésticos, construcción, calzados y textiles. Excelente. Dándole un porcentaje de ganancia razonable en la distribución y en la comercialización, con la finalidad de que de normalizar los márgenes de ganancia, tener un precio estable y proteger el salario.
La mayoría de los venezolanos, más del 90% de los venezolanos, considera que un diálogo con los sectores productivos es vital, es fundamental para superar las dificultades económicas. Ahora, háblame del sistema biométrico que se ha anunciado y yo creo que los venezolanos quieren saber cómo los va a impactar, cuáles son sus beneficios, pero la respuesta me la da cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Andrés Loy, explícanos en qué va a consistir el sistema biométrico, en qué consiste este mecanismo, en qué beneficia al consumidor, cómo el consumidor puede sentirse realmente protegido. El sistema biométrico, Oscar, es la disposición de la tecnología, una tecnología de autentificación a través de la minucia de tu huella, la cual es intransferible, es antifraude totalmente, para poder interconectarla con el sistema de compras de los supermercados públicos y privados, con una interconexión nacional, que dicen los tecnólogos una nube, que va a dialogar con los 1.500 supermercados del país donde se va a colocar el biométrico, que permita erradicar la compra nerviosa, pero también permite erradicar el bachaquero. Pues tú vas a tener que comprar, vas a comprar, se marca tu huella, ya te tocará comprar la próxima semana, no es que vas a ir 10 veces a comprar el mismo día o vas a ir a comprar toda la semana, todos los días, que es una de las cosas frecuentes que la gente dice y denuncia en la calle, que cada vez que van a hacer mercado se consiguen las mismas 200 personas allí comprando todos los días para bachaquear, que no hay forma de detener eso. El sistema biométrico lo va a detener, porque tú marcas allí y allí de inmediato queda autentificada tu huella y esto dialoga con el sistema de compras. Esta persona ya compró y el sistema biométrico va a regular la compra de los 23 insumos de la canasta básica. Únicamente. En el supermercado hay 900 ítems, 1000 ítems para comprar. Los otros 800 y tanto tú lo puedes comprar cuantas veces quieras y en la cantidad que quieras. Eso no va a estar limitado. Porque precisamente la cola y la gente va detrás del regulado, del café, de la leche, del detergente en polvo, del champú, del pañal. Cuando llegan esos 5 o 6 productos, el desodorante, allí se aboca el bachaquero y a veces la compra nerviosa. Entonces eso lo vamos a proteger con el biométrico. ¿Qué logramos con esto? Hay pruebas que un inventario de pañales o de café o de leche que duraba 4 horas solamente en el supermercado, con el sistema biométrico donde lo hemos instalado como prueba piloto, dura 4 días. Que es lo normal. 6 días, que es lo normal. Que es lo habitual. Y permite la reposición de inventario. ¿Qué va a pasar? Que cuando tú vayas, vas a conseguir, porque no te lo van a llevar en 4 horas, ya en la tarde del mismo día no consigues, no. Vas a conseguir ese día, el día siguiente, al otro día inclusive, luego viene la reposición de inventario y tú empiezas a sentir la sensación de abastecimiento y que tus productos vuelven al anaquel y no tienes que comprarlo en la economía informal o comprárselo al vecino, que también es parte de la cultura que se ha desarrollado con el bachaquero, sino que lo compras en el supermercado, pero además algo muy importante, lo compras al precio justo, al precio regulado, porque hay que decir que la mayoría de los supermercados, los productos regulados, los venden al precio regulado. Sí. El problema es que la gente lo paga a precio de revendedor, y ahí es donde la especulación nos daña. Para terminar, Andrés Loy, un consejo al consumidor venezolano. ¿Qué le recomiendas? Mira, la superintendencia existe con 700 fiscales, con 20.000 inspectores populares, con 24 sedes a nivel nacional, 6 sedes acá en el centro del país, con un teléfono que es el 0800 Lo Justo. Existimos para protegerlos a ustedes. Existimos, e imagínense ustedes a dónde asistiría el usuario, el consumidor venezolano, si no estuviera la superintendencia. Aquí estamos nosotros fortaleciéndonos con nuestros gobernadores, alcaldes, Fuerza Armada Nacional, para poder defender al pueblo venezolano de estos males de la escasez, del acaparamiento, del bachaqueo, de la especulación, que convencido estamos acá en esta institución, que nosotros, cada vez más fortalecidos, robusteciendo nuestros mecanismos, como lo hemos venido haciendo con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, con el apoyo del vicepresidente de la República, nosotros vamos a lograr
con la participación activa del pueblo venezolano, con la denuncia activa, con la defensa de ese PB justo, con la integración con la SUNDE, normalizar en un plazo corto tanto el tema de los precios como inclusive mejorar el tema del abastecimiento y con ello defender los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano. Excelente, Andrés. Y bueno, muchísimas gracias por este extraordinario análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Ahora las conclusiones. La guerra económica existe, no es cuento, no es ciencia ficción. La guerra económica busca exacerbar las dificultades económicas que obviamente existen hoy en el país, acentuando la angustia, la incertidumbre, el desasosiego, el malestar, la sensación de desprotección y vulnerabilidad, con el objetivo de neurotizar a los ciudadanos y provocar una ruptura violenta del orden establecido. En ningún país del mundo el mercado por sí mismo decide los precios. El mercado es orientado, regulado, conducido, vigilado por el Estado para defender los derechos de los consumidores y usuarios y garantizar el bienestar de la sociedad. El precio de venta justo no es una amenaza, es una herramienta fundamental para la construcción de una nueva cultura del consumidor. Un consumidor que puede sentirse protegido, con derechos, consciente del valor justo de las cosas. También los productores, los distribuidores y comerciantes, conscientes de su responsabilidad social e igualmente protegidos en sus derechos. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y a participar con sus opiniones. Soy Oscar Chemmel y los espero la próxima semana para un nuevo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.